Amados hermanos, amigos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos con gran afecto y les invitamos a compartir la palabra del Señor. Les ruego me acompañen, quienes puedan, a 2 de Corintios, carta del apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 5, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Versículo 14 al versículo 20. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Amén al Señor. Tenemos, amados hermanos, en las Escrituras un planteamiento que constituye claramente una revelación de Dios a nosotros, a la iglesia, en términos de que Dios, nuestro Padre, ha dispuesto desde el comienzo de los tiempos que nos constituyamos en una gran familia de muchos hijos. Así está dicho, ¿no? No tiene usted que buscar el texto, pero si uno recuerda ya en Génesis 1:26, Dios el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, está diciendo que teníamos que transportar la esencia misma, la imagen misma de Dios, que es Cristo, el bendito Hijo, pero a su vez tendríamos que ser absolutamente semejantes a Él en cuanto a sus características, su naturaleza. Dios el Padre no pretendía hacer un esclavo, un siervo y ponerlo en el huerto para que hiciera las cosas. No, nunca estuvo así. Nunca estuvo siquiera pensado así por Dios. Lo que Dios el Padre quería era tener un hijo semejante a su Padre, al Señor. Lamentablemente, como ya lo hemos revisado varias veces, a partir del capítulo 3 de Génesis, se destruye ese proceso, esa obra que el Señor estaba llevando adelante, y surge entonces un tiempo de gran oscuridad en lo que tiene que ver con el hombre y su comunión con Dios. Se inician tiempos en que Dios simplemente no se comunicó con el hombre, no lo hizo. Y porque no había palabra de Dios para el hombre todos los días moría. Porque está escrito que
El Espíritu es el que da vida, dirá Jesucristo el Señor en el Evangelio de Juan. El Espíritu es el que da vida y las palabras que yo les he dado son Espíritu y son vida. Entonces, si la palabra de Dios no estaba llegando al hombre, entonces lo que había era muerte, muerte, muerte permanentemente, ¿no? Dios llama a Abraham, establece un pueblo. Lamentablemente este pueblo no entendió, le faltó fe, dice la Escritura, y no entendió que ellos debían constituirse en hijos e hijas de Dios, que era lo que Dios esperaba. No pudieron hacerlo. Entonces, ¿qué hace Dios el Padre? Envía a su bendito Hijo. Y lo que leemos en el Evangelio de Juan es que viene el bendito Hijo, ¿no? Va a decir en el versículo 14, San Juan 1:14, va a decir que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero también va a decir en el verso 11 que este bendito Señor, el Hijo de Dios, a los suyos vino y los suyos, una vez más, los suyos no le recibieron. Más, verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. ¡Aleluya! Los que no son engendrados ya de carne, de sangre, dicen, y de voluntad de varón. O sea, claramente son engendrados directamente de la vida de Dios. Engendrados de Dios. Bendito y santo es el Señor entonces. Por eso que es tan interesante hoy día poder examinar esta porción de la Escritura, los textos que aquí nos son enseñados. Porque el contenido que tiene, ¿no? Primero, tiene que ver con un proceso de compra, proceso de pagar la cuenta. Perdóneme la figura. Sabemos que somos hijos de Dios, no por mérito nuestro. Sabemos que somos hechos hijos de Dios, no porque nosotros hayamos hecho nada, sino porque hay uno que pagó por nosotros, hay uno que murió por nosotros. Bendito sea. Entonces, ¿qué dice los versículos 14 y 15? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, aprieta nuestro corazón, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel, aleluya, que murió y resucitó por ellos. O sea, lo primero que nos importa, mucho nos importa, es el hecho de saber que hubo uno que nos amó de tal manera, que pagó todo el precio, porque todos, amados, todos estábamos condenados. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, el bendito Hijo, esto nos constriñe, dice el apóstol, que si uno murió por todo, entonces todos en ese uno ya hemos muerto. Estamos muertos. Él murió por nosotros. Aleluya. ¿Y cómo es eso? Bueno, muere por nosotros, dice, para que los que ahora viven o vivimos, tenido este entendimiento que uno murió por todos, entonces los que viven, dice, ya no vivan para sí, no vivan como si se pertenecen, no vivan así como soy dueño de mi vida y hago lo que quiero. No. Eso estaría muy mal. No, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La iglesia va a recordar ahora allí en Romanos capítulo 14, verso 9, que el Espíritu dice allí por Pablo, que por esto y para esto Jesucristo murió y resucitó y volvió a vivir. Dice, así para ser Señor de los vivos como de los que mueren. Cristo el Señor para esto, dice. Pablo habrá dicho recientemente que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Porque para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor absolutamente de todo, porque por todos entrega su vida el bendito Hijo de Dios. Por todos entrega su vida.
Aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 6, Primera de Corintios. Este texto es tan hermoso. Cuando el apóstol está enseñando acerca de que debemos cuidarnos y cuidar nuestro cuerpo, porque no nos pertenece, porque nuestro cuerpo es templo, dice, del Espíritu Santo del Señor. En el verso 20 va a decir, porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo no? Dios el Padre nos dio el Espíritu. La Escritura dice que al escuchar, Efesios 1:13, ¿no? Que al escuchar la palabra del Evangelio, ¿no? La buena nueva, el Evangelio de nuestra salvación, dice, y habiendo creído en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y el Padre nos da su Espíritu. Si Él nos lo da, entonces no podemos apropiarnos, lo tenemos en administración, ¿qué duda hay? ¿Y qué hay del resto de la vida? ¿Y qué hay del cuerpo? Todo viene de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el entendimiento que el Espíritu quiere que la iglesia tenga? Hermanos, Cristo murió por todos nosotros. Eso significa que en Él todos estamos muertos. Si alguien necesita todavía un poco más de información, debe ir, lo que terminemos este tiempo, debe ir a Romanos capítulo 6 y va a decir que cuando somos bautizados en Cristo el Señor, somos bautizados en su muerte. Porque con Cristo, dice, morimos y somos sepultados con Él por el bautismo. Así está escrito. Entonces, claramente venimos al Señor, conocemos al Señor, el Señor nos muestra su misericordia, nos recibe y morimos con aquel que murió por nosotros. Pero ¿para qué muere? Para que los que vivimos debemos tener un nuevo entendimiento. Ese es el punto. Debe haber en nosotros una nueva mentalidad, una nueva capacidad de reconocer las cosas de Dios, a fin de que terminemos entendiendo esto, que sí vivimos para el Señor, vivimos para aquel que nos compró, para aquel que pagó un alto precio para que nosotros tengamos hoy la vida que tenemos. Entonces, ¿qué surge de todo esto? ¿Qué surge de todo esto? Que en el versículo 16 va a manifestarse aquello que comenzamos hoy o iniciamos este tiempo refiriéndonos al propósito eterno de Dios. ¿Qué dice el verso 16? De manera que nosotros de aquí en adelante dice, a nadie, hermanos, a nadie conocemos según la carne. Porque aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos. Lo que está diciendo es que si alguno viene a Cristo, si alguno está en Cristo, entonces se manifiesta la nueva vida, la nueva relación, la nueva familia. Se retoma el propósito inicial de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es como si los tiempos no hubieran pasado. ¡Gloria a Dios! Dios el Padre había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Forma al hombre del polvo de la tierra, lo pone en el huerto, empieza a trabajar con él para que vaya creciendo en gracia y en obediencia. El pecado entra y detiene ese proyecto precioso de Dios. Aparece Cristo, aleluya, aparece Cristo y es como si este tiempo no hubiera pasado. Viene el Padre y toma entonces lo que estaba suspendido acá. Viene la obra del bendito Hijo, une esto y sigue adelante ese propósito eterno de Dios. Romanos capítulo 8. En el versículo 28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y en el versículo 29 va a decir, porque a los que antes conoció el Señor, a estos los predestinó, le dio un destino previo, dice, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aleluya. A fin de que Él, dice, el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios.
Claro, está el sacrificio de Cristo, hermanos. Está la entrega del bendito Hijo, que como dirá en el capítulo 2 de Hebreos, por el amor con que Él nos amó y por la obediencia al Padre, dice Él, siendo Señor, no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, diciendo al Padre, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Bendito es el Señor, bendito es Cristo, amados, bendito es Cristo el Señor. Entonces el punto es, de aquí en adelante, dice, la relación, la comunión que se produce entre aquellos que hemos conocido al Señor, cambia respecto de lo que antes tuvo. Antes tuvo amigos del mundo, parientes del mundo, familia en el mundo. Sí, pero todos muertos. Pablo va a decir a los Colosenses en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Recuerda? Buscar las cosas de arriba. Claro, usted y yo venimos a Cristo, el Señor comienza a manifestarse la vida de Cristo en nosotros, pero también empieza a manifestarse una nueva relación de consanguinidad. Comienza entonces la sangre de Cristo a unirnos y a establecer esta nueva familia. Entonces de aquí en adelante, dice el apóstol, a nadie conocemos según la carne. Y él se atreve y dice, si alguno conoció a Cristo según la carne, dice, ya no le conoce así. Claro, porque el que haya conocido a Jesús antes, cuando estuvo en la tierra, como el niño Jesús, como el joven Jesús, o como el hombre que iba a iniciar un trabajo allí en el Jordán, el que lo haya visto de esa manera, incluso el que lo haya visto predicando al Señor, el que lo haya visto sufriendo previo a la cruz y colgando del madero, el que lo haya visto de esa manera, dice, ya no puede volver a verle de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando el Padre permite que Él muera por nosotros, sea sepultado y el Padre lo levanta con poder de entre los muertos, dice que lo sienta a su diestra y le da ese tremendo nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todo lugar y toda lengua confiese que Él es el único Señor por siempre y para siempre. Él es el Señor, Él es el Cristo de Dios. Entonces nadie puede conocerle de otra manera, nadie. Y si a Él no se le conoce de otra manera, sino como el Señor del cielo y de la tierra, pero también nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, entre nosotros, entonces se crea ahora una gran familia. La familia de Dios, donde Dios es el Padre, amén, y Jesucristo, el hermano primero, el hermano modelo, el hermano en quien vivimos y en quien somos. ¿Cómo se produce esto? Por lo del verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha venido a Cristo, entonces debe entender que hay una nueva creación, nueva criatura es. Por eso es que cambia la familia, por eso es que cambia la relación, por eso es que cambia la casa, por eso es que cambia el padre, porque hay una nueva creación, nueva criatura, aleluya. Nueva criatura somos. Las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. En Cristo todo es nuevo. ¿Alguien lo pasó mal antes? Puede ser. ¿A alguien le faltó afecto paternal o maternal? Lo sentimos, pero tenemos una gran noticia. Ahora hay un Padre que nos ha amado tanto, que fue capaz de dar a su Hijo unigénito para que usted y yo vengamos a ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! Alguien todavía tiene dificultades con la casa, no ha conseguido todavía los medios, los trámites, los ahorros para tener su propia casa. Bueno, le invitamos a seguir intentándolo, es bueno trabajar en eso. Pero le tenemos una gran noticia.
Hay una casa para nosotros que está hecha por el bendito Dios de los cielos. Él que es arquitecto y constructor, dice la Escritura. Él ha preparado una casa. Y respecto de esa casa, Jesucristo dijo, el lugar, la casa, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Él dijo, el lugar donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. O sea, pudiera ser que alguien viva esta vida y no consiga como quisiéramos su casita. Pero aún así, la buena noticia se mantiene. Tenemos un gran Padre con una gran casa que está reservada para nosotros. Por eso es que si alguno está en Cristo, hermanos, hay una nueva creación, hay una nueva mente, hay una mente renovada. Como dirá Romanos 12, ¿no? Hay una mente renovada. Nuestro hablar es absolutamente renovado, absolutamente. Nuestra esperanza se torna cierta, firme, segura, porque es una esperanza en Cristo y por Cristo el Señor. No es una esperanza que recae sobre personas, sobre hombres, sobre mujeres. No es una esperanza que esté cimentada en instituciones humanas. No, mi hermano. Nuestra esperanza está centrada en Cristo, aquel que nunca ha fallado, aquel que nunca ha sido vencido, aquel que por la gracia de Dios gobierna desde los cielos, pero gobierna por siempre y para siempre por la autoridad del Padre. Bendito y alabado es el Señor. ¿Cuál es el punto entonces? Si reconocemos el sacrificio de Cristo que paga por nosotros y le pertenecemos a Él, entonces empezamos a constituir, somos ahora una nueva familia. Amén. Somos una nueva familia. Pero también reconocemos entonces que esta nueva familia está fundamentada en el hecho de que se ha manifestado en nosotros una nueva creación. Lo hemos recordado allá en Juan capítulo 1, cuando dice que a todos los que le reciben al Señor van a ser hechos, reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino directamente de Dios. Esa nueva creación proviene de Dios. Por eso es que nuestra vida es eterna. Por esto que el Espíritu de Dios que Él ha puesto en nuestra vida es eterno, hermanos. O sea, el punto es, de hecho, esto es tan tremendamente hermoso, sí, pero también es peligroso si alguien no se toma de la palabra, si no vive de la fe en Cristo y afirma su caminar. Porque el hecho de que tengamos una vida eterna, un espíritu eterno, eso significa que si alguien no es fiel al Señor y no entra a la casa y se queda fuera de la casa, eternamente tendrá que sufrir las consecuencias. Por eso que es tan necesario que reconozcamos, que entendamos el llamado del Espíritu. Hermano, si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas tiene que notarse. Las cosas viejas pasaron. Todo, hermano. Nuestro hablar tiene que pasar. Nuestros pensamientos tienen que pasar. Nuestra forma de proceder. Si hubo antes alguna irresponsabilidad en nuestra vida, tiene que terminar aquello. Porque hay una nueva creación en Cristo, a la manera de Cristo, según el modelo del bendito Hijo. Si antes alguien se comportó groseramente o en forma irresponsable con alguien, con la familia, con la esposa, con los hijos. Si alguien antes en el trabajo buscaba la manera de no hacer su trabajo, como se le llama, de sacar la vuelta, todo aquello ha pasado, todo aquello cambia, porque ahora tiene la naturaleza, tenemos la naturaleza del bendito Hijo de Dios. Amén. Mire por favor el versículo número 18. Y todo esto, dice, el Espíritu proviene de Dios. ¿Cómo no? Si Pablo ya lo dijo en 1 Corintios, ¿no? 1 Corintios, capítulo 6, versículo 8.
Perdón, es al revés la numeración. Primera de Corintios capítulo 8, verso 6. Eso sí, perdónenme. Primera de Corintios capítulo 8, verso 6. Dice, aunque en el mundo haya muchos dioses y muchos señores, dice, sin embargo, dice, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Qué hermoso, ¿eh? De aquí en adelante nadie conocemos según la carne. No, porque ahora tenemos un Padre, que es Dios. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Entonces dice acá en segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Amén. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Nos reconcilió, o sea, puso paz entre nosotros y Dios. Por eso que el apóstol dice en Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, amén. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Jesucristo el Señor. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, mire la responsabilidad, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo, ¿cómo no?, reconciliando consigo al mundo. Para eso vino Cristo. ¿Por qué la figura de la cruz? Porque necesitaba estar allí el bendito Hijo, pero abrir sus brazos, así como para tomar al Padre y tomar al pecador y acercarlos. Cristo, el bendito Hijo, reconciliando al Padre, reconciliando al mundo con Dios el Padre. Es el mundo el que tenía que reconciliarse con Dios. Era el mundo el que le había faltado a Dios. El punto, dice el apóstol, que en el amor de Dios, pero mire qué lindo pues, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, dice, no tomándole en cuenta sus pecados, pero además a nosotros, dice el apóstol, a la iglesia del Señor, nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que dice, iglesia del Señor, somos embajadores en nombre de Cristo. ¡Gloria a Dios! Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios el Señor. Amén, amén al Señor. Tenemos un llamado tan alto, hermanos, iglesia del Señor. No debiéramos perder de vista lo que se nos enseña, lo que se establece acá. Dice que somos embajadores de Dios en Cristo, el bendito Hijo. ¿Por qué embajadores? Porque somos de otra ciudadanía, somos de otro país. Hermano, una vez más debemos decir qué pena por aquellos evangélicos que predican en la radio y toman lugares y se inscriben en partidos políticos y forman su grupo porque quieren participar en la política de este sistema. Según ellos quieren aportar, quieren hacer cosas. ¿Qué van a aportar, hermanos? Si el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Entonces, ¿qué es lo que aprovecha? Aprovecha el Espíritu, aprovecha la palabra que viene de Dios. Si en algo hemos de trabajar, es en anunciar que Jesucristo es el Señor. Si en algo hay que participar, es en proclamar que tenemos nueva vida en Cristo y que en Cristo hay una gran familia con un tremendo Padre, un gran hermano mayor que nos guía, nos enseña, nos bendice, nos ayuda, nos lleva a la victoria siempre. Pero el punto es entonces que el Padre ha dispuesto para nosotros un trabajo tan hermoso como ser embajadores del reino. ¡Aleluya! Gloria a Dios, embajadores. Ahora, ¿qué es lo que hay que cuidar? Y debo cerrar aquí. ¿Qué es lo que hay que cuidar entonces? Que si somos embajadores, no pertenecemos a este tiempo, no pertenecemos a este sistema. Cuidado con entusiasmarse aquí. Cuidado con hacer lo que otros hacen. Cuidado con vivir como los otros que aquí viven. Usted y yo somos de otra galaxia, perdóneme.
Usted y yo somos de otro reino. Usted y yo tenemos responsabilidad de representar al Dios eterno de los cielos. Y debemos comportarnos a esa altura, anunciando sobre todas las cosas que Jesucristo es Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuidado con mezclarse con este sistema. Cuidado con hacer lo que en este sistema se hace. Cuidado con poner su esperanza en los hombres de este sistema. Usted es embajador y debe tomar la altura, la posición por la representación que tiene de aquel que nos ha delegado, nos ha dado un reino eterno. A ese nivel debemos comportarnos como hijos de Dios. Que Cristo el Señor sea exaltado, hermanos. Que Cristo el Señor sea alabado en todo y que su santa iglesia esté con su alma dispuesta, que su santa iglesia esté con los sentidos ofrendados al Señor, para que en todo nuestro quehacer Jesucristo sea glorificado con nuestra forma de vida y con nuestro permanente hablar en su nombre. Reciban bendiciones de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.